Soy José Javier Carros y a través de Telered.tv vamos a conocer aspectos relacionados con la ley de amnistía con nuestro invitado, pero no solamente la ley de amnistía, sino también otros asuntos que tienen que ver con el acontecer político que vive Venezuela. Vamos a conversar en esta ocasión con el doctor Manuel Ferreira, quien está con nosotros en nuestros estudios de Telered.tv para la Alianza. Doctor Ferreira, la ley de amnistía. La Mesa de la Unidad convocó en campaña electoral que era una necesidad y así lo hizo. En plenaria discute y aprueba esta normativa de vital importancia. Yo he reiterado en varios programas la necesidad de la reconciliación, porque mientras no exista la reconciliación, el país no tendrá un rumbo bien definido. Es necesario una unidad nacional. El gobierno ha manifestado ante la ley, ante lo planteado en segunda discusión por la Asamblea, que por allí no pasará, y por el contrario ha invitado que el gobierno, sus partidos aliados, en cada una de las plazas Bolívar de las ciudades, debatan esta normativa. Y el TSJ está a la espera con el bate, a ver qué va a suceder. Desde el punto de vista político, pero también del jurídico, ¿cómo observa usted, qué vislumbra en torno a la ley de amnistía? Bueno, muchas gracias por la invitación, José Javier. Siempre un gusto estar acá contigo. Y bueno, hablando un poco de la ley de amnistía, nosotros debemos estar muy al pendiente de cuáles son las facultades del Ejecutivo Nacional y cuáles son las facultades del Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional. Nos ha hecho pensar el presidente Maduro que él tiene facultades con respecto a lo que es la creación de una ley. Evidentemente, cuando nosotros planteamos un proyecto de ley es aprobado y sancionado por la Asamblea Nacional, debe pasar a promulgación en manos del presidente de la República. Pero es que si el presidente se negare a promulgarlo, sencillamente lo promulgará la Asamblea Nacional por sus propios medios e igualmente tendremos ley de amnistía. Así que realmente eso que plantea el presidente Nicolás Maduro no es realmente un obstáculo a la ley de amnistía. Eso que él plantea de que debe ir a una consulta, él lo está llevando a una consulta, que por cierto lo que pudimos observar de ella es no que... No se dio la consulta. No, sí se dio, pero muy poco nutrida, no hubo asistencia. Pero había más gente en las colas por busca de alimentos, incluso medicina, que por la ley de amnistía. Por supuesto, o sea, no hubo una asistencia. Ellos armaron su acto, sin embargo, el pueblo venezolano, la ciudadanía venezolana, no acudió a decirle que no a la ley como él esperaba que se diera en una bandada oficialista en Venezuela. Eso no sucedió. Lo cierto es que tampoco es facultad de él llevar eso a ningún tipo de consulta. Esos son intrusismos del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Es un hecho político. Es un hecho netamente político. Él lo que sí ha amenazado es con remitir, que es una de sus facultades constitucionales, la ley de amnistía o ese proyecto ya sancionado para que la estudie el TSJ. Para que la estudie el TSJ, a quien sí consideramos el verdadero coco de esta situación. Es decir, que Venezuela está en manos del TSJ o de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo del país. Es que ya lo hemos visto, cada una de las iniciativas que ha tenido la Asamblea Nacional lleva el TSJ la bandera de boicotearla, visto como una suerte de trinchera institucional que tiene el PSV y el partido de gobierno. Lo mismo pasó con la ley del Banco Central de Venezuela, lo mismo pasó con las decisiones que tomó la Asamblea con respecto al decreto de emergencia económica. Cuando dijo que no, el TSJ dice que sí. Cuando la Asamblea Nacional dice que no lo prorroga, el TSJ lo prorroga, que es una suerte de ley habilitante. Entonces nosotros vemos que la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia solamente juega para los designios y deseos del Ejecutivo Nacional. Pero el TSJ es elegido por la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional, sus miembros, lo elige el pueblo venezolano. ¿Cómo queda entonces allí esta jerarquía constitucional? Por eso es que estamos viendo que estamos desdibujando lo que establece la Constitución Nacional, porque pretende el Ejecutivo, por medio de argucias y triquiñuelas, pasar por encima de la voluntad popular. Y este asunto es estrictamente electoral, doctor Ferreira, tomando en consideración que ya la Mesa de la Unidad ha planteado varios escenarios, los que están previstos en la Constitución, el referéndum, la enmienda, unos incluso han planteado la Asamblea Nacional, pero la que más cobra fuerza es el revocatorio. Correcto, bueno, nosotros, y creo que el pueblo venezolano entero está jugando a salir de esto por una vía constitucional, salir del atolladero en el que nos han metido estos seres humanos durante 17 años, por una vía de paz, por una vía democrática, por una vía de consulta. Ellos nos están empujando a un problema violento, ellos nos están empujando a manifestaciones de calle, puesto que no permiten que los poderes tengan las funciones que deben tener. Nosotros estamos jugándonos una última carta,
que es el desenlace que debe llevar la modificación o la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde pueda, porque es función de la Asamblea Nacional, el aumentar el número de diputados, del número de magistrados de la Sala Constitucional, como lo hizo en el año 2004 el presidente Chávez y la Asamblea Nacional de ese momento, cuando le molestó aquella sentencia con respecto al vacío de poder que se dio en el año 2000, en el golpe de Estado del 2002. Ahora, ¿qué le queda a la Asamblea? Está contra la pared, tomando en cuenta que todo lo está decidiendo el TSJ. Y allá hay un juego del sí, no, no, sí. Y entonces, en definitiva, la gente dice, bueno, ¿para qué los elegimos? Si allí hasta ahora las leyes que han intentado promulgar, ejecutar, no se han dado. Es letra muerta. Ni siquiera salen a la luz pública. Lo más importante de la Asamblea Nacional, o que tiene la Asamblea Nacional y nuestros diputados, que no tiene hoy el gobierno de Nicolás Maduro, es el apoyo popular. Es el apoyo de los ciudadanos venezolanos que están apoyando directamente cualquier iniciativa de la Asamblea Nacional. Es decir, la calle la perdieron y la calle puede ser un factor fundamental que impulse un cambio en Venezuela. Es decir, te estoy diciendo con esto que sentimos, muchos de nosotros, que el gobierno nacional está creando todos los escenarios posibles para que el pueblo de Venezuela salga de manera pacífica a exigir sus derechos y a exigir respeto, porque es un irrespeto real que pretendan pasar por encima de su propia voluntad. Ellos, nosotros, venezolanos, ciudadanos, elegimos por medio del voto los diputados que nos iban a representar en la Asamblea Nacional, y que un poder no legitimado por el voto popular, como lo es el Tribunal Supremo de Justicia, pretende estar por encima de la decisión del pueblo venezolano, es una situación que puede traer problemas en la calle, puede traer disturbios, puede traer cualquier tipo de cantidad de situaciones que se puedan ir de las manos, y lo que estamos tratando de evitar es precisamente eso, buscando esos panoramas y esos espacios de manera pacífica y electoral. Se ha dado a conocer un trabajo de investigación hecho por varios periodistas a nivel mundial, donde Venezuela está incluida, y son casos de corrupción, y nos preguntamos, la Fiscalía, como ya ocurrió en Panamá, abrirá un proceso de investigación al escritorio jurídico, donde pues, de acuerdo a lo que uno ha leído hasta este momento, era donde se vislumbraba, se ejecutaba todo este desaguisado. Y en Venezuela, ¿la Fiscalía podrá abrir una investigación con las personas que aparecen allí involucradas? Podrá no, deberá, es el deber ser. Yo puse casualmente un tuit esta mañana que se refería precisamente a eso. No le estamos pidiendo a la fiscal general que condene a nadie, pues no es su facultad de estar condenando a nadie, pero es una obligación, es imperativo que aperture una investigación que determine si efectivamente están venezolanos involucrados y venezolanos cercanos a la esfera de gobierno, puesto, imagínense ustedes los niveles de profundidad de estos hechos noticiosos, sí, provenientes de la corrupción, que le es interesante a Panama Papers hablar de la enfermera de Hugo Chávez. O sea, ¿de qué estaríamos manejando nosotros ahí cuando hablamos de números? ¿De qué estamos hablando nosotros? De su jefe de seguridad. Hay varias personas que están muy ligadas directamente a él. Todavía no tenemos, son 241.000 documentos que están ligados a Venezuela, y ya eso es bastante que hablar. Y evidentemente están ligados a un tema de corrupción. Cuando nosotros vemos cualquier tema de corrupción en el mundo, recordemos a Andorra, el caso del arroz en Argentina, o sea, siempre están ligados intereses venezolanos de una u otra manera. Este detalle, Macri, el presidente argentino, inmediatamente emitió un comunicado diciendo y dando una explicación de cómo él se desvinculaba de ese hecho. Igualmente el presidente francés aplaudía la investigación y decía, pongo a todo mi ejecutivo al servicio de cualquier investigación que pudiese presentarse en mi jurisdicción. Pero de Venezuela no ha salido absolutamente nada. Ni esperemos que salga, porque ellos están tratando ese tipo de noticias como tratan todas las noticias que no le interesan. No la repita para que no sea noticia, que fue lo que pretendió hacer el gobernador del estado Bolívar cuando el caso de Tumeremo. Ellos sencillamente se callan, ellos sencillamente tratan de que eso pase, como es noticia, deja de ser noticia. Sin embargo, nosotros sabemos que no es cualquier noticia, estamos hablando de un caso monumental de corrupción, de lavado, de esconder millones y millones de dólares en paraísos fiscales, y que nuestros funcionarios y allegados a nuestros funcionarios estén dentro de una estructura de testaferros que permitan
ese dinero que tanto le hace falta hoy a Venezuela, que estamos en una situación económica tan deplorable, que no hay medicinas, que no hay comida, que no hay servicios públicos médicos, que no hay luz por la falta de inversión en el sector termoeléctrico, entonces que se destape una olla de estas magnitudes, dejándonos saber las cantidades de millones de dólares que están en manos de quien sea, sencillamente por haber estado ligado directamente al gobierno nacional, es realmente lamentable. El caso del referéndum sigue cobrando fuerza en la mesa de la unidad. Usted que ha estado muy vinculado al sector opositor y está muy pendiente incluso de los derechos humanos. ¿Es la mejor vía expedita para salir de la crisis política que vive el país? Fíjate, ya nosotros tomamos la decisión dentro de la mesa de la unidad de que vamos con todo. Y cuando decimos vamos con todo es que se fijó una hoja de ruta del 2016. Es tan importante exigirle a Maduro la renuncia como provocar que se genere el revocatorio, como trabajar en los pasos de la enmienda, porque todas son vías que nos llevan a un desenlace pacífico y electoral, pues todo pasa por una consulta, tanto la enmienda como el revocatorio pasan por una consulta al pueblo venezolano para que decida qué es lo que efectivamente quiere y cómo lo quiere. Entonces, esos escenarios todos se están trabajando. Lo que pasa es que no podemos permitirnos, con un gobierno tan ladino y con unas mafias tan puntuales que tiene, enfocarnos única y exclusivamente en una sola salida, puesto que si nos las boicotean, no nos quedaríamos sin nada. El detalle es trabajar completamente en cada una de las alternativas y así lo hemos ido haciendo. Se están recogiendo las firmas de los convocantes, que sabemos que no son las firmas que van a servir para el CNE, puesto que es el CNE el que tiene que controlar el tema de la firma, pero eso nos sirve para ya nosotros tener quienes están comprometidos a firmar y que sea mucho más fácil en el momento que se aperture el lapso por el CNE para recoger la firma. ¿Y hay temor hoy día en relación a que alguien ponga una firma, ponga su huella ante todos los hechos ya señalados en procesos anteriores? Ya en este momento la gente tiene temor a morirse de hambre, la gente tiene temor a que lo mate una plaga, porque literalmente nos están matando las plagas. Si te pica el mosquito que no debe picarte, pues no hay nada con qué tratarte y te vas a morir. Hay temor de salir a la calle porque te puede matar la violencia y la inseguridad que hoy reina. Hay temor de vivir. Y cuando el venezolano tiene temor de vivir, de salir de su casa, automáticamente pierde el temor a todo lo demás. Y si la salida es firmar por un revocatorio, lo ha demostrado el pueblo venezolano firmando como convocante al proceso revocatorio. Y si la salida es ir a votar por una enmienda, estoy segurísimo que se van a volcar todo el pueblo venezolano a votar en favor de una enmienda que permita una solución inmediata a esta crisis que estamos viviendo. Finalizo con lo siguiente, doctor Ferreira. Usted su trabajo es estar en los tribunales, con diversos casos pues, que atiende. ¿Usted cree en la justicia? Yo creo en la justicia, debo creer en la justicia. La justicia venezolana está muy maltrecha, pero la justicia es el pilar fundamental y es el ingrediente primario para la paz. Porque en un país donde no exista justicia, nunca va a existir la paz. Entonces le apuesto mucho a la justicia. La justicia venezolana hoy está maltrecha. Hoy está maltrecha por la política de Estado, por la política que pone jueces itinerantes. ¿Y qué le dice precisamente a ese sector que ya ve una desesperanza, una desmotivación por ver tantos casos que quedan impunes en corrupción, en cualquier, y no de corrupción, la descomposición, el grado de los antivalores vistos en las cárceles? Recientemente, el fin de semana, rodó por las redes sociales un hecho espeluznante donde una niña pintaba que quería ser malandra. Correcto. Es preocupante para la sociedad venezolana lo que está sucediendo. Sí, hay un tema de pérdida de los valores y eso se rescata con formación y educación. Yo siempre he dicho que esta es la salida fundamental para cualquier sociedad, es invertir en formación y también invertir en educación. Ahora bien, el tema de la justicia, que es lo que planteas de manera más puntual, nosotros debemos entender y tener la esperanza de que sabemos lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que todos estos requieren unos pasos y estrategias que no pueden ser todo de un solo golpe. Ya hemos vivido lo que es tratar de arreglar las cosas con una sola firma y lo hemos pasado mal con el caso de Carmona, por ejemplo. Nosotros tenemos que hacer las cosas paulatinas. Nosotros le dimos el 6 de diciembre todas las herramientas y todos los materiales
a la Asamblea Nacional, a nuestros diputados, para que desde allí se promovieran todos los cambios que se van a dar en Venezuela. Lo que pasa es que tenemos que tener paciencia. Nuestros diputados saben lo que están haciendo. La primera comisión que se nombró en la Asamblea Nacional el día 6 de enero, un día después que fue constituida, fue la comisión para revisar los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Porque estamos claros que desde allí, desde el Tribunal Supremo de Justicia, desde la Sala Constitucional, es que se está boicoteando y obstaculizando todo el progreso y bienestar al pueblo venezolano. Finalmente, ¿y usted está de acuerdo con que los diputados de la Asamblea Nacional, que tienen menos de 3 meses en sus ejercicios legislativos, sean candidatos a las gobernaciones de cada una de las entidades federales del país? Yo considero que no hay que mentirle al pueblo venezolano. Indistintamente del liderazgo que pueden ocupar. Yo considero, una vez más, que no hay que mentirle al pueblo venezolano. Los diputados que hoy son diputados están allí porque le vendieron al pueblo venezolano que ellos querían ser diputados y que iban a hacer una labor de rescate de Venezuela desde la Asamblea Nacional. Hacer algo distinto a eso sería haber engañado al pueblo venezolano, haciéndole creer que iban a ocupar un espacio que no están ocupando. Sin embargo, no soy yo quien puede decirle a ellos que no, pues tienen un derecho político a lanzarse en las elecciones que ellos correspondan. Sin embargo, y un tema muy personal, considero que es una situación completamente errónea y sería tanto como desvestir a un santo para vestir a otro. Y yo creo que hay suficiente... Claro, tiene su derecho político, pero éticamente no sería bien visto. Éticamente... Y ahí le dan, digamos, armas al Ejecutivo para hacer su estrategia política. Y no solo eso, el venezolano eligió al titular, no al suplente. Si el titular se va a una gobernación, a una alcaldía, el suplente sube y ese no fue por quien votó el pueblo. Además del hecho de que siempre hay dos por si falta uno. ¿Qué pasa si uno es gobernador y el suplente ya no tiene otro suplente? Entonces, en cualquier cuestión en la que él se ve imposibilitado, sencillamente perderíamos un curul. Ese seguro que te da un suplente para mantener siempre un curul en favor de la oposición se perdería en el caso de que le pasara algo a quien está ocupando un espacio porque otro lo dejó para ocupar otro puesto gubernamental. Eso no me parece sensato con la realidad que vive Venezuela. Muchas gracias, doctor Ferreira, por estar compartiendo con nosotros esta información relacionada con el acontecer actual que vive Venezuela.